fue impresionante. Mostré algunos documentos que creo que no se habían visto nunca, y no sé, hicimos como casi 4 puntos de rating, mostrando documentos que son impactantes de lo que yo llamo las miserias de Nisman, porque todo el caso Nisman tiene un solo origen, y es que Nisman quería mantener la impunidad. ¿Por qué? Porque Nisman era muy corrupto, eso está probado en el expediente, acuérdense las cuentas, los $600.000 del banco Merrill Lynch, por las propiedades que tenía en Punta del Este, en Palermo, tenía la plata que denunció Horacio Berbisky que recibía a través del banco Apoalim en Colonia. Sí, vos ayer mostrabas, Pablo, cuánto ganaba y cuánto pagaba, por ejemplo, de alquiler. O sea, yo mirando, justamente el otro día revisando el expediente, me encuentro con el extracto de la caja de ahorro de Nisman, del Banco Ciudad, donde él cobraba su sueldo. Él declara en su declaración jurada de ingresos, la que tiene que llenar cualquier empleado público, ¿no es cierto?, cualquier funcionario público importante como él, su único ingreso era su sueldo. Y vos veías que su sueldo era de 66.000 pesos, y él, por ejemplo, un mes tenía 70.000 pesos de tarjeta de crédito. No, ¿cierto? Es increíble. Pero además él vivía en un departamento que en ese momento le cobraban $3.000 de alquiler, que serían unos 30.000 pesos, un poco más las expensas carísimas de Le Parc, más la plata que le daba a sus hijas, más algo gastaría, digamos, en algún momento, y entonces las cuentas no le daban, pero por ningún lado. Ahora, Pablo, te hago de abogada del diablo. Alguien te diría, bueno, hasta aquí, entonces estás investigando a la víctima, pero ¿qué tiene que ver esto con que haya aparecido muerto? No, esto viene después, de la comprobación científica del suicidio. Eso es lo primero. Lo primero que uno ve en el expediente es la comprobación científicamente probada del suicidio, ¿no es cierto?, que se da a través de la autopsia y a través de la pericia de manchas de sangre que hace Policía Federal y la autopsia cuerpo médico forense. Y después viene la gran pregunta que todo el mundo hace, y es ¿por qué se suicidó? Pero yo hago una pregunta anterior, que para mí es mucho más importante, y es ¿por qué Nisman presenta el 14 de enero una denuncia delirante, de verdad delirante, por su falta de consistencia, por lo caprichosa, por lo extemporánea, por la urgencia con la que lo presenta como si fuera algo nuevo, por un montón de razones? La denuncia de Nisman contra Cristina, Timerman, etcétera, es una denuncia, pero recontra llamativa, que esconde ahí cosas muy particulares, ¿no es cierto?, en la motivación. Entonces yo voy a investigar eso. Cuando voy a investigar eso me encuentro con que en el expediente consta que Nisman a no menos de 8 personas le había dicho que él tenía miedo de que lo echaran de la UFIAMIA. Y ahí uno rememora un poco y ve cómo Nisman tenía un modus operandi. Nisman, cuando tenía algún problema con alguien, lo acusaba de encubrimiento. Lo hizo con Nilda Garré, por ejemplo, muchos años antes, nadie se acuerda de esto. Lo hizo con Agustín Esbar, cuando tuvo un problema personal con él. Y lo hace con Cristina, con el único fin de que Cristina no lo echara de la UFIAMIA. Él estaba convencido de que lo iban a echar de la UFIAMIA luego que habían echado a Estiuso en diciembre de 2014. La denuncia contra Cristina lo único que busca es impedir que lo echen de la UFIAMIA. ¿Por qué? Porque para él la UFIAMIA era impunidad, porque él también estaba preocupado, se lo comentó a un periodista por lo menos, de que la AFIP lo estuviera investigando. Él sabía que estaba muy flojo de papeles, mientras él siguiera siendo el fiscal federal de la AMIA, tenía inmunidad e impunidad, ¿no es cierto? Y entonces esto era lo que él no quería perder, y por eso se agarra a la AMIA con uñas y dientes, y es capaz de presentar esta denuncia delirante para decir a Cristina, bueno, vos no me podés echar a mí porque yo te denuncié. Ahora, y te estás confirmando tu responsabilidad. Pablo, esta teoría chocaría con la otra hipótesis que habla de una operación que va más allá de Nisman. Eso para mí es falso. Para mí Estiuso no tiene nada que ver en el desenvolvimiento de las últimas situaciones. Yo digo esto: si Estiuso hubiese estado detrás de esta denuncia, que obviamente estuvo porque las escuchas
se las proporcionó Sí, Stiuso. sí. Pero anda a saber cuándo se las dio. Yo creo que se las dio mucho antes. De hecho, hay gente con la cual habla Nisman un año antes, que Nisman dice, estoy preparando algo, estoy preparando algo. Es decir, algo había, pero no era para presentar en ese momento. Stiuso se estaba yendo, por supuesto, echado, con algunas peleas con el kirchnerismo, pero me parece que no quería que la sangre llegara al río, Stiuso. No le convenía, tampoco le convenía el kirchnerismo, ¿no es cierto? No. Entonces estaban yendo con algunos fuegos de artificio, algunas denuncias, pero no una denuncia a la presidenta. Y además yo hablé con dos personas que eran muy amigos de Nisman en la investigación para el libro, y a los dos Nisman le comenta que Stiuso le había dicho, no presentes esta denuncia contra Cristina jamás antes de que Cristina deje de ser presidenta, ¿cierto? Porque un presidente de la nación te lleva puesto. Entonces, la decisión es personal. Si Stiuso lo hubiese bancado, Nisman no se hubiese suicidado, porque se hubiese sentido protegido por Stiuso. Pero ni Stiuso lo protegió, porque la denuncia Stiuso lo complicó. La denuncia, y se lo dice Massino, y está declarado por Massino en el expediente. Massino era el hombre de la CIDE más cercano a Stiuso. Cuando declara, cuenta que lo llamó Nisman desesperado porque Stiuso no le atendía el teléfono y le pregunta, che, ¿qué le pareció la denuncia? Y muy contento no está, le dice Massino. ¿No viste que salió Aníbal a decirle de todo? Porque había salido Aníbal a recontraputearlo a Stiuso. Lo que había pasado era que Cristina lo que pensó era que esto venía por el lado de Stiuso, no por el lado de Nisman, porque la verdad no, ni se imaginaba que esto podía, que semejante locura la podía pergeniar Alberto Nisman. La verdad creo que ni lo registraba. Pero vos sostenés que sí, que efectivamente fue fue voluntad del fiscal y que no forma parte de una operación más grande que exceda al fiscal. Para nada, sí, no creo que nadie lo impulsó. Creo que lo impulsó su propio egoísmo, su propio, como te digo, este temor tremendo que tenía él a perder la impunidad. Tenía mucho miedo de terminar desprestigiado, de terminar preso, de caer en desgracia. Cuando vos tenés tanto para esconder como tenía él, ¿no es cierto? Perder tu situación de privilegio era igual a que se te destruyera todo lo que él había construido, todo lo que él había hecho. Era para terminar mal. Por eso él se juega solo y queda solo, Sofía. Esto es muy importante. Él se queda absolutamente solo. Yo creo que la primera jugada en su vida que hace Nisman donde no estaba respaldado por alguien, porque él siempre había estado muy respaldado por Estados Unidos, por Israel, por Stiuso, el mismo kirchnerismo en su primer momento lo respaldó muchísimo, y acá se manda esta jugada loca, la cual no mide las consecuencias, por supuesto. Pues había otra cuestión geopolítica medio complicada de explicar, pero para mí no es el principal motivo de presentar la denuncia. Él no quería que lo echaran, porque si lo echaban, él sabía que después terminaba preso. Y en los 4 días, desde que presenta la denuncia hasta que se suicida, se da cuenta que no solo, no iba a evitar que lo echaran, sino que iba a garantizar que todo lo que él pensaba que le iba a pasar, le iba a pasar, porque se había enfrentado al kirchnerismo de una manera brutal, con un nivel de virulencia absurdo, y bueno, esto ya era un desastre, iba a ser agua, porque la denuncia se le cae a pedazos, porque obviamente eso te demuestra que la presentó a los apurones, sin chequear datos. Pablo, ¿y qué puede pasar ahora, vos que conocés muy bien el expediente, con la causa por la muerte del fiscal, con la investigación por la muerte, teniendo en cuenta que está en el Foro Federal, está en Comodoro Pi, como quería en su momento Sandra Arroyo Salgado, que ahora hay y el gobierno de Macri, y el gobierno de Mauricio Macri, y ahora hay un intento, o por lo menos la ministra de Seguridad, y hubo cruces por eso, Sabina Frederick, dijo que la pericia de Gendarmería, que dijo que a Nisman lo mataron, se va a revisar. ¿Cómo ves que puede seguir ese expediente tan embarrado? Mira, ¿no? El expediente es un mamarracho porque el fiscal Dayano y el juez Ercolini están haciendo política, ¿no? Están haciendo política con un expediente judicial, no les interesa saber la verdad, yo creo que la saben perfectamente. Allí en este expediente los únicos que investigaron la única que investigó fue la fiscal Pain, hizo una investigación perfecta, que cuando estaba por dictaminar que había sido un suicidio, le arrancan la causa,
para pasarla a federal, para que entonces pudiera convertirse misteriosamente en un asesinato a través de esta pericia ridícula de gendarmería que no tengas ninguna duda que los peritos fueron coaccionados, porque esto, yo no es que es una opinión, es información. Un perito habló con una fuente mía y le dijo, sí, nos obligaron a poner, esto había sido una... A poner el gancho en esto. Y vos lo ves a estos 4 mamarrachos de gendarmería que aparecen en el documental de Netflix, y vos no le confiarías ni que te arreglen el lavarropa, ¿no? Pero aparte pueden ir en cana esos hombres, digamos, han jugado... Es que van a ir en cana, ¿viste? Claro. Van a ir en cana, claro que van a ir en cana. Mentir en una causa judicial es muy grave, a través de una pericia es muy grave. Vamos a ver cuánto trabajo da que eso se reconozca, o si aparece algún arrepentido, tal vez, o qué, pero eso tarde o temprano se va a saber, ¿no? Eso es una realidad. Ahora, Tayano está en un problema muy serio. Vos viste que se le vino el aniversario, y siempre que viene el aniversario tienen que inventar algo para demostrar que están investigando. Lo que presentó ayer Héctor Gambini eso te iba a en preguntar. Clarín es directamente una vergüenza pocas veces visto. ¿Por qué? Porque lo engañaron a Gambini. Esto hace mucho Tayano. La Fiscalía de Tayano le va vendiendo pescado podrido a varios periodistas. Esta vez entró como un caballo Héctor Gambini. Lo voy a explicar muy fácil. El entrecruzamiento de antenas lo ordena Fein en el 2015. Desde ese momento se sabe exactamente el nombre y apellido de todos los que hablaron ese día, y se sabe exactamente las antenas por las cuales hablaron. Se sabe perfectamente del 2015 que había un agente de la CIDE que está trabajando hasta el día de hoy, cuyo nombre y apellido se sabe, cuyo domicilio se conoce, y estaba trabajando ese día, y ¿sabes lo que pasa con esas llamadas que son extrañas llamadas cerca de Diego Lagomarsino? Sí, ¿qué? Ese agente de inteligencia vive, desde 5 años antes de que se muriera Nisman, vive a una cuadra de la casa de Diego Lagomarsino. Entonces, ¿qué pasó ese día? Hablaron un montón, hay un montón de temas por los cuales hablaron un montón de personas, entre las cuales estaba Milani, entre las cuales estaba Stornelli, agentes de inteligencia, pero había 200 temas para hablar ese día. Si querés después te hago la lista, pero la realidad es que lo que da a entender Gambini, pobre, sin información, es que esta nueva pista es que se investiga a una persona misteriosa que habló cerca de Lagomarsino, como dando a entender de que por ahí estaban juntos Lagomarsino y ese tipo el domingo, esperando el momento en que se anuncia que Nisman estaba muerto. Nada más lejano a la realidad. Este pobre agente, que es un tipo joven, estaba en su casa y habla por teléfono porque, bueno, entre otras cosas, ese día había salido en La Nación que había un agente de la CIDE que había trabajado en el memorándum. La CIDE enseguida empieza a tratar de chequear y ver qué corno había pasado, que, digamos, quién era ese agente de la CIDE. Que después nos enteramos que Nisman se refería a Alan Bogado, que no era agente de la CIDE. Pero digo, en ese tráfico de llamadas está esta persona que tiene nombre y apellido, Sofía. Si esta fuera una nueva pista y ese tipo estuvo con Lagomarsino, ya estaría preso. Humo por el aniversario. Pero humo de lo más berreta que yo he visto en mi vida. Una ridiculez total lo de Tayano, y una ridiculez lo de Clarín ponerlo en tapa como la nueva pista. ¿La nueva pista de qué? Esto es más viejo que el DJ, que no sé, es una cosa muy loca. Se te cayó el DNI.